Ok, hablando con los profesores, vamos a hacer el examen el día sábado, septiembre 5 a las 10 y va a ser hasta el capítulo 4 del libro, o sea, va a ser hasta carga axial. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar de los temas. Profe, una pregunta, si yo tengo un parcial que, o sea, no empieza a las 10, empieza una hora antes, o sea, más o menos se me cruzaría como la primera hora. Bueno, entonces, después que envíe el correo, ahí me respondes y se te haría en otra hora. Vale, listo. Okay. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros utilizamos las ecuaciones que nosotros conocemos de estática, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, pues vamos a tener más incógnitas que ecuaciones disponibles. Por ejemplo, en la primera figura que ustedes ven, se aplica una carga P en el medio de la barra y va a haber una reacción tanto en A como en B, pero solamente tenemos disponible la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje vertical. Por ejemplo, en la segunda gráfica tenemos un cilindro, pues está compuesto por dos materiales, por ejemplo, puede haber un aluminio o bronce en el centro y se le aplica una carga de 9 kilolibras en la parte superior. Entonces, ambos materiales, ambos sólidos van a ayudar a soportar esa carga. Entonces va a haber una fuerza a lo largo del bronce y otra fuerza a lo largo del aluminio. Sin embargo, pues solo con la sumatoria de fuerzas no podemos saber cuál es la fuerza que está soportando cada uno de los materiales. En otro ejemplo, en la tercera gráfica tenemos una viga que está soportada por 3 barras y aplicándole una fuerza de 15 kilonewton en la cadena. Ahí tenemos disponible sumatoria de fuerzas y de pronto sumatoria de momentos con respecto a uno de los puntos de aplicación de las fuerzas en las barras. Pero igual tendríamos dos ecuaciones con 3 incógnitas. Las 3 incógnitas serían las 3 fuerzas que atraviesa cada una de las barras. Entonces, ahora, en este tipo de problemas, podemos utilizar una condición cinemática o condición de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no sabemos qué fuerza es mayor o dónde se está generando una mayor carga, podemos inferir, dependiendo de la configuración del problema, podemos inferir información acerca de las deformaciones de los sólidos. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué podemos decir de la deformación total de la barra? ¿Quién me dice? O sea, no sería, digamos, por presión o algo es que no me acuerdo el término, pero que se expande, o sea, que se quiebra, como si fuera, no sé, de los puentes esos, las columnas que lo soportan o algo así. Ok. Por ejemplo, te entiendo, pero mira la figura, la primera figura, la que tenemos la barra que está aplicándole una carga en el medio. ¿Qué podemos decir de la deformación de esa barra? ¿Qué información podemos inferir con la configuración en que está, con el apoyo en A y el apoyo en B? No sé. Sí, Sebastián. Ah, profe, no sé, estoy inseguro. No, dale. ¿Se comprime qué? Se comprime la barra. Ok,
puede haber una parte que se comprime, puede haber una parte que se extensiona, no sabemos. Pero entonces, mira, eso es lo que me dijiste está bien, pero es referido a, de pronto a la carga interna. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el delta de B visto desde A o la deformación de la barra, nosotros viendo la configuración vemos que está empotrado en A y en B. Entonces, si hacemos el cálculo del delta de toda la barra, nos tiene que dar 0. ¿Correcto? ¿Sí lo ven? Déjame mostrarlo aquí. Por ejemplo, esta es la longitud inicial. ¿Ok? Si nosotros le aplicamos la fuerza, incluso con esa fuerza, ¿cuál va a ser el delta en ese caso? ¿Qué me dicen? Pero, profe, si está empotrada en ambos lados, ¿no sería que no se expande ni para B ni para A, sino que este se expande, pero de manera en X, o sea, digamos, del punto C hacia los lados? O tú dices pandeo. Eso es que se me olvida el término. Para que haya pandeo debe haber al menos una fuerza infinitesimal en la dirección horizontal. ¿Okay? En este caso, pues bueno, no estamos trabajando pandeo, pero lo que vamos a ver aquí es que la deformación va a ser 0. ¿Ok? ¿Si estamos de acuerdo? No sabemos todavía qué fuerza interna está atravesando en la sección AC ni en la sección BC. No sabemos si es a tensión o compresión. Ya, de pronto aquí podríamos decir, bueno, esto parece que está, AC parece que estuviera a tensión y BC parece que estuviera a compresión. ¿Ok? No estamos seguros todavía. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la deformación de la barra, después de que apliquemos los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada, esa deformación total tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, de pronto la fuerza en A es aquí hacia arriba y esta de pronto acá, me estoy imaginando. Y si uno hace un diagrama de, de carga axial, sería como tensión, después hay aquí compresión, algo así. Entonces, cuando vayamos a hacer delta, tenemos que dividir la integral en dos. Una que vaya desde A a C y otra que vaya desde C a B. Lo que sabemos es que el delta total tiene que ser 0 por la condición cinemática o condición de compatibilidad. ¿Okay? ¿Tienen dudas, preguntas de esto? Ok. Por ejemplo, en el segundo caso, nosotros sabemos que la fuerza se está aplicando de 9 kilolibras como en una placa en la parte superior. No sabemos qué fuerza está soportando el cilindro de bronce o el de aluminio. Pero ¿qué podríamos decirle de las deformaciones? ¿Quién me dice? Profe, voy a repetir lo que dijo. Ok. Por ejemplo, en el segundo imagen, okay, la que tenemos una carga P de 9 kilolibras. Sabemos que se está aplicando una carga en ese cilindro. ¿Okay? No sabemos qué fuerza va a ser o va a soportar el cilindro
de bronce o el cilindro de aluminio. ¿Ok? Porque si nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas, pues vamos a tener que la fuerza en el bronce más la fuerza de aluminio tiene que ser igual a 9 kilolibras. ¿Ok? Pero, tenemos esas dos incógnitas. Queremos saber cuál es la fuerza que cada uno de los materiales está soportando. ¿Ya? Entonces, en ese caso, necesitamos una condición de compatibilidad. O sea, una ecuación que nos diga qué está pasando o cómo van a ser las deformaciones de esa barra. ¿Quién me puede decir o qué se le ocurre? Dale, no hay problema. La idea es discutir y ver cómo solucionamos el problema. ¿Quién me dice? Vamos a preguntarle aquí a Miguel Solano. ¿Estás por acá? Sí, profe. ¿Qué más, Miguel? Miguel, mira el problema, ¿ok? Entonces, queremos saber qué información podemos inferir de las deformaciones, viendo la aplicación de la carga, viendo cómo están unidos los componentes. Que la deformación total de la barra va a ser 0, pero que en los segmentos AC va a ser positiva y en C va a ser negativa. Entonces Ok, sería como que aplicar la fórmula de la pelea 2 veces, no sé. ok, correcto. Eso es para el primer caso, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, para este segundo caso, el de la carga de 9 kilolibras y los dos cilindros, uno de bronce y otro de aluminio, ¿qué pasaría ahí? Pues ambos componentes están a compresión Correcto, y bien. la barra del centro sigue hacia abajo o termina ahí. Eh, bu- pues aquí está en el piso de pronto apoyado, no sé. Le aplican la carga arriba. ¿Y qué podríamos decir de la deformación de Ambas se la... deforman igual. Correcto, correcto. Muy bien, Miguel. Por ejemplo, aquí podemos decir que la deformación de la barra de bronce va a ser igual, perdón, del cilindro de bronce va a ser igual a la deformación del cilindro de aluminio, porque ambas están conectadas, la parte superior por la placa y abajo de pronto hay un piso o algo. ¿Okay? Profe, una pregunta, si digamos que no fuera un cilindro y fuera como que un cono de esos que tiene la punta, no sé, cortada, o sea, que no termina en punta, sino que Con otro iba cambio. cono truncado, ajá. Las fuerzas, o sea, la diferencia de área afectaría las Sí, deformaciones. mira que en la ecuación del delta, eh, para calcular la deformación, tendrías que usar la definición de la integral. La fuerza, el área va a estar cambiando con la longitud. Entonces, tú debes expresar cómo está cambiando esa área con la longitud. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un radio menor, después tienes un radio mayor y tienes que tener, ok, si cuando X vale 0, el radio es radio 1 y cuando X vale la longitud determinada que tenga, el radio vale R2, entonces ahí puedes sacar una ecuación de una línea recta. Esa ecuación va a ser el radio como función de la posición.
Y entonces tú puedes sacar, ok, el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces ya ahí tú tienes la ecuación del área como función de la posición. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen que utilizar, hacer un integral y no se acuerdan de cómo hacerlo, pueden utilizar Wolfram, no sé si lo han usado, es como para hacer las integrales en una página online. ¿Okay? O sea, la idea no es evaluar si saben hacer la integral o no, la idea es, ok, plantean la ecuación y, y resuelven la integral. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Ok. Bueno, ok, ya hablamos dos condiciones de compatibilidad con este ejemplo. Ahora, por ejemplo, en la última figura, aplicamos una carga de 15 kilonewton en la cadena. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en las tres barras debería ser igual a los 15 kilonewton. ¿Ok? Pero como la carga no está simétrica, es posible que la barra AB y la barra AC, perdón, DC, tengan mayor carga que la barra FE, pero no sabemos cuánto. También tenemos la ecuación de momento para una ecuación adicional. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Si suponemos que la viga que tenemos aquí es rígida, ¿ok? De pronto ella se va a deformar de esta manera. Entonces miren que hay una deformación de la barra FE, hay otra deformación de la barra DC y hay otra deformación de la barra AB. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esas deformaciones? Por ejemplo, si usamos, por ejemplo, semejanza de triángulos, ¿ok? Esta va a ser eso, y todo esto va a ser delta AB. Entonces miren que utilizando de pronto semejanza de triángulos, podríamos encontrar una relación entre las deformaciones. Esta va a ser nuestra ecuación de compatibilidad en este caso. Pueden haber muchos otros casos, pero con estos ejemplos, pues nos podemos imaginar qué podemos hacer. Normalmente, si tenemos apoyos en ambos lados, podríamos decir que, bueno, la deformación total va a ser cero. Si hay diferentes elementos conectados, podríamos decir, bueno, la deformación tiene que ser iguales. O si tenemos unas vigas con elementos estructurales, podemos, si asumimos que en este caso la viga es rígida, podemos relacionar las deformaciones de cada barra utilizando semejanza de triángulos. Estos son algunos de ejemplos. Vamos a seguir viendo problemas para afianzar los conocimientos. No sé si tienen dudas, preguntas. Todo claro. Ok. Bueno, entonces sigamos con
la presentación. Dice, un tubo de acero está lleno de concreto y sometido a una fuerza de compresión de 80 kilonewton. Determine el esfuerzo en el concreto y en el acero debido a esta carga. El tubo tiene un diámetro exterior de 80 milímetros y un diámetro interior de 70 milímetros. Y tenemos los módulos de Young de cada material. Entonces miren que es muy parecido a uno de los casos que vimos en los ejemplos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Sabemos que va a haber una fuerza en el concreto de reacción. y también va a haber una carga axial en el tubo de acero. Okay. Esas fuerzas tienen que soportar los 80 kilonewton. Entonces, vamos a... Ok, entonces, por sumatoria de fuerzas, en Y o eje vertical, la fuerza en el concreto más la fuerza en el acero tiene que ser igual a 80 kilonewton. Entonces, esta es nuestra ecuación de estática. Entonces, tenemos las dos incógnitas, fuerza en el concreto y fuerza en el acero. ¿Qué ecuación de compatibilidad podemos utilizar? ¿Qué me dices? Yo digo que la deformación La- del concreto es igual a la deformación del acero. Correcto, Samuel. Entonces, delta del concreto va a ser igual a delta del acero. Entonces, ¿cómo podemos expresar cuál es la deformación en el concreto? ¿Cómo es la fuerza en el concreto? ¿Es constante a lo largo de toda su longitud? En este caso sería constante, ¿ok? Entonces sería la fuerza interna en el concreto. Profe, una pregunta. ¿Es constante porque no hay ninguna otra carga en todo el... Exacto, si hubiera de pronto una carga aplicada en la mitad o en otro punto, entonces ya ahí sí tendrías que hacer un diagrama de carga axial para ver cómo es la carga interna, si está cambiando, si se mantiene constante, si hay una fuerza distribuida en las paredes. Por ejemplo, en el caso de que vimos la semana pasada, que teníamos un tubo enterrado en el suelo, había una fricción como una fuerza en la superficie. Entonces, ahí nos tocó hacer un diagrama de carga cortante, de fuerza axial, perdón, para ver cómo iba cambiando la fuerza interna en el tubo. Ya. En este caso tenemos la carga aplicada en la parte superior y si hacemos la reacción, en la parte de abajo también habría una fuerza de 80 kilonewton. Pero entonces, esa fuerza de concreto que utilizamos en la ecuación se refiere a las fuerzas internas, carga axial interna. ¿Okay?
Concreto. Ok. Entonces, eso debe ser igual. Vamos a hacerlo. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mire que tenemos todos los datos para buscar cuál es la relación entre una fuerza y la otra. Entonces, las longitudes, como son iguales, se van a cancelar. Entonces, que es igual el área del concreto sería por 4 gigapascales. Profe, una pregunta. ¿Sí? Porque el lado derecho, área de acero y E de... Perdón, área de concreto y E de concreto. Oh, ok. Sí. Es AC. Ok. Entonces, sería pi por 80 milímetros a la 2 menos 70 por 200 gigapascales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que he hecho? Si despejamos y resolvemos, nos quedaría la fuerza del acero fuerza en concreto igual a 0.392 la fuerza en el acero. ¿Okay? O sea, aquí no vamos a tener problemas con unidades porque bueno, el área va a quedar en milímetros cuadrados y tenemos el módulo Young en gigapascales en ambos casos. Entonces, incluso como tenemos pi cuartos y en ambos lados, pues se pueden cancelar. Bueno, entonces con esta relación que encontramos a partir de la ecuación de compatibilidad, podemos usarla en la sumatoria de fuerzas. ¿Okay? Entonces si reemplazamos, por ejemplo, la fuerza del concreto son 0.392
la fuerza del acero en la primera ecuación, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto nos daría la fuerza en el acero? Tengo que kilonewton. Sí, ok, entonces utilizando esta relación en la primera ecuación, la de sumatoria de fuerzas, ya podemos reemplazar aquí que la fuerza en el concreto son 0.3 veces la fuerza en el acero. Utilizando esa relación podemos calcular la fuerza en el acero. Después podemos volver a utilizar esta relación para calcular la fuerza que está soportando el concreto. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, determine el esfuerzo en el concreto y en el acero. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el esfuerzo en el concreto y en el acero? ¿Qué me dice? Fuerza sobre área. Correcto, solamente, pero ahora, ¿qué fuerza vamos a usar? ¿Los 80 kilonewton? La fuerza que acabamos de calcular. Exacto, la fuerza que La cada fuerza uno que de acabamos. los materiales está soportando. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces el esfuerzo en el concreto va a ser igual la fuerza en el concreto por el área del concreto. Pero fue una pregunta con respecto a los ejercicios que usted había dejado. Ya logró ver si se puede uno ver las anotaciones que usted ha puesto en lo de las calificaciones. Ya sé a lo que te refieres. Todavía no he cambiado. Por ejemplo, yo sé que coloqué ahora para las nuevas tareas, le coloqué como agregar notas en lugar de agregar comentarios. Si puedes verlo, a los que le coloqué 100 no coloqué comentarios porque estaba bien. A los que sacaron 90 es que tenían algún error. ¿Ok? Ok. Concreto. Entonces sería 22.5 kilómetros sobre...
Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿Está claro el ejercicio o tienen dudas? Profe, una pregunta, ¿por qué sobre 4? El área del círculo es pi diámetro a la 2 sobre 4 o solamente pi por radio a la 2. Listo, profe, gracias. Ok, dale. Y cuando tienen, por ejemplo, un círculo hueco, en este caso del acero, pueden hacerlo solamente pi cuartos como factor común y queda el diámetro mayor a la 2 menos el diámetro menor a la 2. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas, preguntas antes de seguir al siguiente problema? Profe, pregunta esto, con la parcelación ahí dice que el parcial es 20%, pero es 15% como tal el parcial y 5% otras cosas. Las otras cosas son los dos ejercicios que hemos hecho. Sí, las tareas y voy a dejar, hoy sé que voy a dejar otra tarea para el viernes. O sea, la idea de las tareas es que las hagan, si no las han enviado, háganlas y me las envían y para tener eso incluido en su nota del corte. Ya, Vale, vale. ok. Profe, una pregunta con respecto al parcial, ¿cuándo va a ser? Va a ser el sábado 5 de septiembre a las 10. Va a ser como 2 horas, de 10 a 12. La idea es que sean como 2 o 3 ejercicios que apliquen lo que hemos dado y listo. Entonces, todavía no lo hemos hecho, pero sí sabemos que va a ser el sábado la idea es que tengan también como que no muy largo, pero sí el tiempo también justo. Entonces tienen que practicar, hagan la mayor cantidad de ejercicios posible y ya saben que pueden preguntarme a mí, pueden preguntarle a los monitores, las clases de refuerzo. Entonces, usen todas las ayudas que tengan disponibles. Profe, pregunta, si durante el parcial uno, no sé, no está claro una pregunta o algo así, ¿usted está disponible ahí enseguida o cómo hacemos? Sí, nos conectaremos, o sea, aquí por Zoom, por Google Meet. Profe, ¿y hasta qué tema es? Es hasta carga axial, capítulo 4 del libro o la diapositiva, las 3 que estamos trabajando. Ok, bueno. Ok, si no tienen dudas, preguntas del problema anterior, vamos a revisar el siguiente. Entonces dice, la viga está articulada en A y soportada por 2 barras de aluminio. Cada barra tiene un diámetro de 1 pulgada y un módulo de elasticidad de 10 por 10 a la 3 kilolibras por pulgada cuadrada. Si se supone que la viga es rígida e inicialmente horizontal, determina el desplazamiento del extremo B cuando se aplique sobre esta una carga de 5 kilolibras. ¿Ok? Entonces, ¿qué ecuaciones de estática podemos utilizar en este caso? Tenemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok?
¿Cómo nos quedaría la ecuación? Tenemos la reacción en Y en el punto A. No sabemos si es positiva o negativa. Asumimos positiva más la fuerza CD más las fuerzas F igual a 5.000 libras. Okay. Por sumatoria de momentos en A quedaría menos la fuerza FCD por 3 pies. ¿Por qué menos? ¿Quién me dice? Okay. Profe, esa fuerza no va a ir hacia abajo, o sea, en DC no iría hacia abajo. No, profe, porque está en compresión, ¿no? ¿Cómo sabemos? Todavía no sabemos si está con presión. Que va en el sentido de las manecillas del reloj. Que, por ejemplo, ¿cómo es la convención? Normalmente tratamos de que ustedes pueden decidir, pero mi recomendación es las fuerzas asuman que los elementos están a tensión, ¿ok? Y si están a tensión, si en el dado caso que resolvamos el problema y está negativo, es que, ok, bueno, la fuerza es una fuerza con presión, ¿ok? Por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas, AY no sabemos qué signo pueda tener, ya puede ir hacia abajo o hacia arriba. Entonces, la asumo positiva y después del problema veremos qué valor nos da. Las fuerzas de las barras las estoy asumiendo de que están tensionadas. Si las barras están tensionadas, en la sumatoria de fuerzas, las fuerzas irían hacia arriba, porque estamos haciendo sumatoria de la viga. ¿Okay? Esta sumatoria de fuerzas es para las vigas. Para la viga. Entonces, las barras, si están tensionadas, tratarían de levantar la viga, por eso las coloqué hacia arriba. Ahora, para la sumatoria de momentos en A, esto también es para la viga, esa fuerza que hacen las barras FCD haría girar la barra en el sentido de las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj. Contra las manecillas. Contra las manecillas. Entonces, ¿qué signo sería? Positivo. Correcto. ¿Okay? Más. ¿Sí está claro o tienen dudas? Si tienen dudas, es mejor que pregunten ahora todo lo que quieran. Profe, pregunta, pero no sobre el ejercicio, sobre el parcial. O sea, ¿cómo más o menos será la metodología? Digamos, usted, digamos, pone 2 preguntas así como ejercicios y ya, o tiene vainas teóricas. Yo pensaría que van a ser 2 o 3 problemas. Ya, de que toca solucionarla, hacer todo el desarrollo. Entonces, mi sugerencia es que practiquen con la mayor cantidad de ejercicios que puedan para que estén familiarizados con los problemas, cómo resolverlos y todo. Ok, vale, listo. Okay. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esas sumatorias de fuerzas? Entonces, miren, aquí tenemos 3 incógnitas
Acá tenemos, pues son las mismas, serían solamente 2. Entonces miren que no podemos solucionarlo completamente con solo las ecuaciones de estática. Entonces, ¿qué se les ocurre para relacionar las fuerzas? ¿O cuál sería la ecuación de compatibilidad? La de triángulos semejantes, ¿no? La de los triángulos. Ok, correcto. Entonces, aquí de pronto, ¿cómo sería ese triángulo? Aquí vamos a revisarlo. Entonces, si la viga es rígida, podemos decir, ok, este es el punto A, correcto, y se deformaría algo así. ¿Okay? Ahora, de pronto se acuerdan de un problema similar que nosotros asumimos que la deformación, en este caso vamos a asumir que la deformación de C y D y de la barra FE van a ser completamente verticales. ¿Ok? Sabemos que aquí son 3 pies. Y acá tenemos, de acá a acá, 6. Y tenemos 3 más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la condición de compatibilidad? ¿Quién me dice? Ajá, ¿quién me dice? No sería deformación CD sobre 3 es igual a deformación FE sobre 6 y eso es igual a deformación DB sobre 3. Me dice deformación CD Ajá, sobre 3 sobre 3, ajá, es igual a, es igual a deformación FE sobre 6. ok, ¿están todos de acuerdo? No, espere. Yo creo que, no, es de 9, es 9. 9, correcto. Sí. Entonces el otro sería 12. Ok. Y, exacto, aquí podríamos también la relación que es delta B sobre 12. Entonces, miren, las primeras dos la podemos usar para resolver nuestro problema. Mira que aquí ya tenemos que si usamos solamente estas que estoy seleccionando, tenemos que la deformación CD es la deformación FE dividido entre 3. ¿Ok? Entonces, y la última relación la vamos a utilizar para calcular el desplazamiento del extremo B, pero aún no la podemos calcular es porque no sabemos cuántas son las deformaciones. ¿Ok? ¿Sí, sí quedó claro eso? Sí. Ok.
Ok. Entonces, o podemos colocar aquí un 3. Ok. Entonces, ¿a qué sería igual la deformación CD? Sería 3 por fuerza CD por su longitud sobre el área de la barra CD sobre el módulo de Young de la barra CD. Son de aluminio. El módulo de aluminio va a ser igual a fuerza FE, longitud FE sobre el área FE. También es de aluminio. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, que ambas barras tienen como que la misma sección transversal, la misma área, la misma longitud, el mismo material. Entonces, prácticamente nos dice que 3 veces la fuerza CD es igual a la fuerza FE. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? Una pregunta. ¿Sí? O sea, la distancia dice que es FE, pero no sería de C a E. Espera. No, porque está hablando de los tubos verticales. Ah, ok. Cuidado. Sí. Aquí, en esta ecuación, es la relación de triángulos para poder relacionar la deformación de una barra con la otra. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar solamente estas dos primero, las que estoy seleccionando. ¿Ok? Entonces, el 9 pasa a multiplicar, queda el 3 aquí. ¿Okay? Entonces, esta es prácticamente nuestra ecuación de compatibilidad. Nos dice que la deformación de CD multiplicado por 3 va a ser igual a la deformación F. ¿Okay? Ahora, utilizando los conceptos que vimos en la clase pasada, vamos a decir, bueno, la deformación de la barra CD va a ser igual a la fuerza que esté siendo aplicada o la fuerza interna de la barra CD por su longitud dividida sobre su área sobre el módulo de Young del material. ¿Correcto? Es esto que está seleccionado. De manera similar, tenemos el caso para la barra FE. Sería este el caso. Pero como ambas barras tienen las mismas longitudes, tienen la misma sección transversal, son del mismo material, la relación nos queda que 3 veces la fuerza CD es igual a la fuerza FE. ¿Está claro? ¿O tienen dudas ahí? Entonces, esta relación es la que vamos a usar en nuestro sistema de ecuaciones para poder resolver el problema. Entonces, vamos a reemplazar, voy a copiar estas ecuaciones, voy a colocarlas acá. Entonces, aquí podemos reemplazar, podemos decir, ok, FE es 3 veces FCD. Lo reemplazamos aquí. Entonces ya nos queda esta variable la única incógnita.
Entonces, ¿cuánto nos da FCD? A mí me dio 2. ¿Están de acuerdo? Y si ya conocemos FCD con esta misma relación, o si ya sabemos cuál valor tiene FCD, podemos calcular F, la fuerza en FE. Entonces, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo calculamos ahora las deformaciones de cada barra? Porque si calculamos la deformación de cada barra, por ejemplo, si calculamos aquí la deformación de la barra FE, podemos calcular el desplazamiento del punto B en el extremo de la viga. ¿Sí está claro? Entonces vamos a hacerlo. El diámetro es 1 pulgada. El módulo de Young de las barras es 10 por 10 a la 3. K. Entonces, ¿en qué unidades nos va a quedar esa deformación? Aquí el área está en pulgada cuadrada, entonces se va a cancelar con pulgada cuadrada del módulo de Young. Acá tenemos 6 kilolibras, eso se va a cancelar con los 6 kilolibras. Entonces nos va a quedar con las unidades de la longitud, los 4 pies. Entonces, haciendo la operación, nos debe dar aproximadamente 0.03667. ¿Okay? ¿Les dio igual? Ahora, usando esa deformación con la relación que ya tenemos de compatibilidad, sabemos que delta B va a ser igual a 0.089.
¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas? Sí, alcanzan a ver. Aquí vi que Miguel me había escrito que no alcanzaban a ver. Sí, profe. Ok, ¿tienen dudas, preguntas? No, Profe, profe. porque la deformación FL quedó en pulgadas. Ok, si ustedes hacen la operación y eso va a quedar en pies, después en la calculadora, un pie son 12 pulgadas. Ya, entonces ahí me salté ese paso, pero va a quedar, deja ver cuánto daba la calculadora en pies. Pero no se cancelaban las pulgadas en formación FE. ¿Cómo? Las pulgadas no se cancelaban en la deformación FE. En la deformación F, ok. Si hacemos la operación que está ahí, vamos a ver cuánto queda, sería pi entre 4 por 10 a 3. Entonces, ok. Cuando nosotros hacemos esta operación que tenemos aquí, el resultado nos queda en pies. Eso daba aproximadamente 3 por 3.05 por menos por 12, porque 12 pulgadas es un pie. Ah, ok, usted hizo la conversión en Es serio. que el pie quedaba muy pequeño, quedaba 3.05 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas? Ok. Entonces, les voy a mandar como tarea para el viernes los otros 2 ejercicios que seguían aquí. ¿Ok? Pueden hacer, porque ahora mismo viene la hora de atención a estudiantes. Entonces me voy a conectar por el otro link de Zoom de Google Meet y ahí me pueden preguntar todas las dudas que tengan. ¿Ok? Profe, los ejercicios ya los